Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a las edades del totalitarismo, como siempre de la mano del historiador argentino Ricardo López Gottig. ¿Qué tal, Ricardo? Hola, muy buen día. Pues seguimos avanzando en este tema de los totalitarismos que tantas convulsiones causaron en el siglo XX, que tuvieron su origen antes. Ya hemos hablado de los imperios que había a finales del siglo XIX y ya en la clase anterior, en el encuentro anterior habíamos hablado justamente lo que había supuesto el final de la Primera Guerra Mundial, especialmente para, por ejemplo, el Imperio Otomano. Y de sus cenizas nace lo que se llama hoy en día Oriente Medio, porque antes todo eso era parte del imperio, ¿no? Sí, gran parte de lo que hoy es Medio Oriente era parte del Imperio Otomano, salvo lo que es el interior de la península arábiga, que no se tomaban la molestia de dominarlo directamente, pero toda la costa del Mar Rojo, todo lo que hoy son Siria, Líbano, el Estado de Israel, Jordania, Irak, todo eso era parte del Imperio Otomano. Uh-huh. Cuando el Imperio Otomano decide, hacia fines de 1914, ponerse del lado de las potencias centrales en la Primera Guerra Mundial, ahí es donde Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso empiezan a diseñar el futuro del Imperio Otomano, que iba a ser la partición en distintas zonas de interés. Como consecuencia de eso, en 1916 se hace un tratado secreto entre los países aliados en los que se iba a repartir los despojos del Imperio Otomano y lo que era Turquía propiamente iba a quedar muy reducida a la península de Anatolia. Ahí este tratado se conoce como Sykes-Picot por el diplomático británico Mark Sykes y François Picot desde Francia, pero también participaron el Imperio Ruso y había regiones que iban a ser administradas por Italia, por Grecia, de modo que se iba diseñando cómo iba a quedar el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, los británicos habían logrado que el jeque de la Meca, la ciudad santa del Islam, Hussein ibn Ali, comenzara la revuelta árabe dentro del Imperio Otomano. ¿Con qué promesa? La de crear un reino árabe que unificara a todos los árabes de Medio Oriente. Uh-huh. Y ahí la figura clave es una figura que está entre lo histórico y lo legendario, como era Lawrence de Arabia. Entonces, desde Egipto, que era un protectorado británico, se empieza a dar ayuda a Hussein ibn Ali. Él estaba convencido de que iba a ser un gran rey de los árabes en todo lo que es Medio Oriente. No conocía el tratado Sykes-Picot. Sí, en 1917 se hace la declaración Balfour, en la cual el secretario de Asuntos Exteriores británico, Arthur Balfour, envía una carta abierta a Rothschild en la que le expresaba el interés británico de crear un hogar nacional judío. Acá hay una sutileza muy interesante, porque hogar nacional no es una figura del derecho internacional público, pero dejaba la puerta abierta a la idea de un Estado nacional, que era el propósito del sionismo. ¿Cuál era el objetivo? De alguna forma, tratar de ganar la simpatía de los sionistas que estaban en las potencias centrales, en el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro. La verdad es que eso no ocurrió. Los judíos de Alemania y los judíos de Austria-Hungría siguieron combatiendo en las trincheras por los gobiernos locales. No hubo una defección por eso, pero sí dejó plantada una semilla de duda en Hussein ibn Ali, que dijo: ¿qué pasa acá? ¿De qué se trata esto? ¿No? Pero tampoco quedaba muy claro qué significaba esto del hogar nacional. Es decir, por un lado, lo que se buscaba era atraer la simpatía de los sionistas, y por otro lado, al dejar este espacio de ambigüedad, se trataba de calmar a los árabes diciendo: miren, va a haber algo, pero no sabemos muy bien qué va a ser.
y en la guerra es claro que uno trata de sumar a todas las partes posibles. Lo cierto es que en 1918 se conoce el contenido del Tratado Sykes-Picot porque cuando cae el Imperio ruso y el gobierno bolchevique toma la Cancillería rusa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí iba a estar Trotsky como comisario del pueblo para los asuntos exteriores. Ahí es donde se descubre el contenido del Tratado Sykes-Picot, que incluía un mapa de lo que iba a ser las zonas de influencia, y esto genera un gran problema para británicos y franceses, porque ahora sí tenían que explicar de qué se trataba este acuerdo secreto. No obstante, cuando termina la Guerra Mundial, el primer tratado que hacen los aliados es con Alemania, el Tratado de Versalles, era el más importante, ¿no? En 1919. Y después se hacen una serie de tratados con Austria, con Hungría, con Bulgaria, y un tratado muy importante con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano como tal seguía existiendo. Ese tratado se hace en 1920 y es el Tratado de Sèvres. El Tratado de Sèvres implicaba la pérdida de Medio Oriente para el Imperio Otomano y la península de Anatolia iba a entregar grandes porciones a la administración británica, a la administración griega, a Italia, a Francia. Entonces, lo que ocurre es que en Turquía quien va a formar un gobierno propio va a ser Mustafa Kemal, que va a instaurar su capital en Ankara, va a desconocer al sultán como gobernante y va a comenzar lo que se conoce como la Guerra de Independencia Turca. Pero a este régimen de Mustafa Kemal, que luego es conocido como Atatürk, el padre de los turcos, no se interesaba por Medio Oriente. Lo que quería era una Turquía homogénea. De modo que comienza una larga guerra que termina en 1923 con el Tratado de Lausanne. ¿Qué pasa entonces con Medio Oriente? En grandes líneas vemos que se cumple el Tratado Sykes-Picot, pero bajo la cobertura de la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones, que es el antecedente de lo que hoy es la Organización de las Naciones Unidas, asume que varias excolonias de los países que han perdido la Primera Guerra Mundial van a ser otorgadas a los vencedores en calidad de mandatos, no como colonias, sino como mandatos. Entonces lo que hoy son Siria, Líbano, Jordania, Irak y el Estado de Israel, que en ese entonces llevaba el nombre genérico de Palestina como territorio, no se entendía, no existía el concepto de pueblo palestino, eso es una creación muy posterior de los años 60, 70. Iban a ser entregados como mandato de tipo A Gran Bretaña y Francia, es decir, Siria y Líbano a Francia, Palestina, Transjordania e Irak a Gran Bretaña. ¿Esto qué significaba el mandato A? Que estaban en un grado de civilización y cultura que les permitía en pocos años alcanzar la calidad de una nación independiente, pero que iban a ser administrados en todo lo que era la política exterior, la defensa y, digamos, y algunas cuestiones financieras por estos países. Bueno, lo cierto es que Hussein ibn Ali no va a obtener su gran reino árabe, pero sí sus hijos van a ser reyes. Faisal I va a ser el rey del reino hashemita de Irak, y su otro hijo, Abdalá, va a ser Abdalá I, rey de hashemita de Transjordania, que es una dinastía que continúa al día de hoy, no así la de Irak. Entonces, estos dos reinos incluso van a entrar a la Sociedad de las Naciones en los años 30, pero van a ser monitoreados en su política exterior y defensa por Gran Bretaña. Lo que ocurre es que la región de Palestina tenía una situación muy diferente. Ahí no se instala una monarquía,
sino que es dirigida directamente por un alto comisionado británico que va a, de alguna forma, se suponía que iba a ir preparando el terreno para una autodeterminación en el futuro. En este caso, lo que era Palestina, no se da su ingreso a la Sociedad de las Naciones, porque acá los británicos tenían un doble juego. Por un lado, tener una buena relación con la población judía que estaba en Palestina y que de hecho estaba llegando una nueva alía después de la Primera Guerra Mundial, sobre todo proveniente de Ucrania y de Polonia. Y por otro lado, buscaban tener una buena relación con el mundo árabe. Entonces, en ese doble juego es donde empiezan a surgir muchos problemas porque, digamos, había que tener un equilibrio bastante complicado. En lo que sí va a tener una gran repercusión en el futuro es la formación que tenían los oficiales tanto de Irak como de Jordania. Y sobre todo el caso de Irak es muy paradigmático, porque ¿qué ocurría? Eran culturas árabes en las cuales había árabes cristianos, árabes musulmanes y árabes judíos. Es decir, ¿por qué árabes judíos? Porque eran judíos que estaban plenamente inmersos en la cultura árabe, hablaban árabe, se sentían como árabes, pero que practicaban el judaísmo. Estamos hablando de más de 2000 años de judíos viviendo en Bagdad, por ejemplo. Entonces se sentían árabes. Ahora bien, ¿cómo diferenciaban este carácter árabe en estos nuevos países? Entonces, de alguna forma, querían fomentar un patriotismo iraquí en una cultura árabe en la que la religión no tuviera importancia. Lo que va a ocurrir es que gran parte de los oficiales, tanto de Irak como de Jordania, digo Jordania porque es el nombre que después vamos a conocer a Transjordania, lo que va a ocurrir es que ellos estaban muy influidos por la formación que habían tenido en el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano había, ya en sus últimos periodos, había tenido mucha vinculación con el Imperio Alemán. El Imperio Alemán había formado gran parte de la oficialidad del Imperio Otomano y lo que habían empezado a promover era la idea del pangermanismo, la idea de lo alemán, la cultura alemana como unificadora del Imperio Alemán. Y esta idea se traslada a Medio Oriente. Entonces, es el germen de lo que después vamos a conocer como el panarabismo. El panarabismo es un resultado de la influencia alemana en Medio Oriente y que ponía acento en lo estrictamente árabe, la cultura árabe como unificadora sin tener en cuenta la religión. Es decir, por eso el panarabismo, que después vamos a ver que tiene tanta importancia después de la Segunda Guerra Mundial, en realidad tiene sus orígenes previos en el periodo de entreguerras y que ese panarabismo no ponía acento en lo religioso, sino en lo estrictamente árabe, más allá de que fueran cristianos o musulmanes. Pero ¿qué pasa con...? Una preguntita, sí. Porque antes de que sigas con esta exposición, porque estabas hablando del mandato francés en Siria y Líbano, el mandato inglés, y que a dos hijos del rey de Arabia, pues les habían creado estos dos países, Irak y Transjordania. Pero a él, en Arabia sí se formó un reino, aunque menos grande de lo que se pensaba, ¿no? Bueno, claro, él va a quedar como rey de Hiyaz, que es la zona norte de lo que es Arabia Saudí, pero va a ser depuesto por la familia Ibn Saud. Ah, o sea que los saudíes no son herederos de eso. Son otra rama. Son otra rama. Bueno, pues entonces ya hablaremos de ellos en el futuro. Era por eso, porque me quedó la incógnita de que, bueno, que este hombre no pudo reinar y digo, pero ¿cómo? Si ahí hay un reino, pero ya veo por dónde van los tiros. Bueno, pues seguimos. Claro, ¿no? Seguimos con el embrollo británico. Muy poco tiempo en el norte de la península arábiga, sobre todo centrado en la Meca,
pero lo que va a ocurrir es que la familia Ibn Saud va a tomar el poder y por eso se va a llamar Arabia Saudí. Ujú. Bueno, volvemos a la oficialidad y a lo panárabe que estabas explicando. Claro, pero entonces si el acento era en lo árabe y no lo religioso, ¿por qué vamos a ver que en el periodo entre guerras hay una persecución a los judíos digamos, no promovida por los dos reyes, ni el de Irak ni el de Jordania, pero sí que va a haber sobre todo un creciente rechazo a la población judía de estos dos países? ¿Por qué? ¿Por qué se va a dar? Porque primero que todas las ideas digamos, del nazismo se van a propagar en el mundo árabe. Es decir, el libro Mi lucha se va a traducir al árabe, solo que no hablar de antisemitismo, sino de antijudaísmo, y no hablar de semitas, sino de judíos, ¿no? Hitler siempre modificaba las traducciones de acuerdo al público al que iba dirigido. Pero además esto es muy paradójico porque se entendía que los judíos eran parte del imperialismo británico con el mandato en Palestina y que el sionismo era un instrumento de ese imperialismo. De modo que lo que va a ocurrir es que en forma creciente en los ejércitos de estos países y que van a tener cada vez más importancia en el mundo intelectual árabe, es que se identificaba a los judíos como agentes europeos trasplantados y que el sionismo no era más que una forma nueva del imperialismo británico en Medio Oriente. Por eso, digamos, no se incluía a los judíos árabes en esta ecuación del panarabismo. Bueno, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero de hecho vamos a ver que cuando se produce la Segunda Guerra Mundial va a haber pogroms contra la población judía por parte de los oficiales árabes, tanto de Irak como de distintos países de la región. Muy bien. No sé si nos quieres comentar algo más o por hoy lo dejamos aquí. No, lo que sí vamos a agregar en un momento un poquito más adelante es las restricciones a la Saliot que se van a dar ya en los años 30, ¿no? Que también tenían que ver con esta búsqueda del equilibrio que intentaban de alguna forma tener los británicos. Restringir la llegada de judíos provenientes de Europa que escapaban de la ola antisemita que estaba en forma creciente en el viejo continente. Bueno, los británicos establecen serias restricciones a la Saliot porque de alguna forma querían mantener esa buena relación con el mundo árabe, previendo la posibilidad de una guerra con Alemania, ¿no? Y la simpatía que ellos sabían que había entre los oficiales árabes por Alemania en sus distintas ideas. Uh-huh. Bueno, hay un momentito antes de que finalicemos del todo, porque has mencionado el Tratado de Versalles, el Tratado de Sèvres, pero hay un tratado que es el Tratado de Roma, que también tiene que ver con la propia creación de Transjordania, creo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, está muy bien la pregunta, porque Transjordania en realidad originalmente, bueno, el nombre es un poco raro, ¿no? Porque tiene que ver lo que está del otro lado del río Jordán, y no se sabía muy bien cuáles iban a ser las fronteras. Exactamente, las fronteras en un principio eran bastante difusas, y de hecho, si uno ve las fronteras actuales de Jordania, se da cuenta que es una línea imaginaria en el desierto. Y lo que se hace es dibujar una nueva frontera para un país que en realidad no tenía una identidad como tal. Sí, Irak tenía una identidad, después de todo tenía un pasado al cual se remitía mucho, pero ¿cuál era la identidad jordana? Uh-huh. Bueno, había que crear esto y también estaba la idea de que, bueno, si Transjordania iba a ser una entidad árabe, entonces muchos suponían, con bastante lógica, entonces la zona de Palestina va a ser
un hogar nacional judío sin, digamos, demasiados matices. Bueno, Claro. estas ambigüedades que después van a hacer eclosión cuando se discuta el Tratado de Partición en 1947. Bueno, seguiremos avanzando no solamente en este frente de Oriente Medio, sino en paralelo en todo lo que va pasando en Europa y en otras zonas aledañas, porque estamos hablando de esto, de las edades del totalitarismo. Estamos en un mundo que está a punto ya estalló en gran parte en esta Primera Guerra Mundial y el estallido definitivo de la violencia que va a ser la segunda. Pues hasta entonces, hasta la semana que viene. Muchas gracias, Ricardo López Gotti, por habernos atendido. Muchas gracias.